Pero ¿sabes qué? Sí sales tú. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con ella es Kim, la jefa del hogar. Yo soy Martín López Brie y él es Vicente Alderete, que es amigo de toda la vida, compañero, colega, editor, escritor, parte de la comunidad de Tierra de Quimeras desde, por lo menos, calculo yo, 1997, 98, creo yo. 98. Sí, Así es que, pues vamos a platicar con él un poco cuál ha sido su experiencia, porque Vicente no nada más ha participado con nosotros, sino es uno de los especímenes de la comunidad que también ha frecuentado muchos otros sistemas de juego, muchas otras mesas de juego, es una especie de pirata navegante entre los juegos de rol. Va de un lado para otro y además con una experiencia y un bagaje literario amplísimo. Por eso me pareció muy interesante platicar con él para efectos de este canal. Así es que, ¿qué onda, Vicente? Cuéntanos un poco cómo nos conociste, cómo conociste a la comunidad, cuál fue tu primeras impresiones. Mira, cuando yo ya los conocí, ustedes ya tenían unos añitos jugando rol, poquitos, pero ya unos añitos. El rol es una de esas cosas que de alguna manera inventamos simultáneamente en muchos lugares. Yo a ustedes los conocí con el pretexto del rol, pero no en el mundo del rol. Un día me habla un amigo, Oval, para pedirme que los rescatara, y creo que yo ahí no entendí muy bien cómo estaba el asunto. El caso es que estaban ustedes esclavizados en una editorial, siendo, así traían a sus trasgos atrás. Algunos de esos trasgos actualmente son muy buenos amigos, también parte de la comunidad. Traían a sus trasgos roleros atrás, con el pretexto de... No me acuerdo cuál fue el pretexto. Yo sí me acuerdo. Estábamos en editorial Amaquemecan, sí. Teníamos que sacar una cantidad de libros insana. Por una cuestión de contrato, tenían que salir unas ediciones de unos libros que no habían salido en mucho tiempo, no sabíamos por qué, y nos habían contratado para labores de corrección de estilo, de revisión de no sé qué, de ilustraciones. O sea, hay que aclarar algo, ahí hay que aclarar un punto. Ninguno de nosotros era en ese entonces todavía ni corrector, nada, ni o sea, éramos unos manavites de lo peor. Éramos unos mocosos. Lectores, eso sí, lectores aficionados bien intensos. Sí. Estábamos ahí y todos teníamos una especie de grillete con una cadena, mientras la editora, que era la mamá de un amigo, nos daba latigazos diciéndonos apúrense, apúrense, apúrense. Y entonces se nos ocurrió la magnífica idea, a Oval, de llamarle. Dije, le voy a llamar a un amigo porque tenemos un compromiso con él y para que él nos devuelva la llamada y nos diga que es urgente, y entonces nosotros tengamos que salirnos de aquí. Y todos dijimos, sí, genial. Le habla al amigo y dice, ya está, ya ahorita nos llama. Y en lugar de llamar, llega. Y una vez que llega, la editora tiránica, madre de nuestro amigo, dice, ¡qué bien! Más manos para trabajar. Le pone su grillete a Vicente, lo sienta con nosotros y ahí nos conocimos. Yo entendí que íbamos a jugar rol allá y que además había pizza. El plan era que nos sacara de ahí para irnos a jugar rol y comer pizza. Bueno, hubo pizza. De hecho, creo que nos comimos entre... La pizza de toda la editorial. Sí. Bueno, esa fue la parte donde nos conocimos. Ahora, hay que entender ahí también algunas cositas, ¿no? Oval había inventado el rol y y jugábamos una versión propia de Dungeons and Dragons. Ustedes habían inventado el rol y jugaban pues Tierra de Quimeras, ¿no? La de Oval tampoco se llamaba Dungeons and Dragons, era campaña, ¿no? Y era un sistema propio también. Y era un sistema propio. Quizás más similar a de alguna manera. Dungeons and Dragons, pero también tenía sus cosas bastante originales por sí, ¿no? Sí, no. En aquel entonces creo que se jugaba con base de dado de 12.
pa que veas. ¿Usted campaña con 12? Ahora. Pero yo no empecé jugando rol con Oval. Un amigo me invita a su casa, bueno, y jugamos una especie de juego de rol. Era una especie de Dungeons and Dragons, no sé, no estoy muy seguro de si era una versión propia o era una versión comercial simplificada de Dungeons and Dragons. El caso es que como yo era la primera vez que jugaba, solo podía hacer bárbaro, lo que de por sí estaba bárbaro. A mí me gustaba Conan, entonces pues Conan el bárbaro, jugar a hacer bárbaros, estaba bien, ¿no? Pero todavía no podía usar algo como una espada. Creo que lo mejor que podía usar era un látigo de cadena. Y jugué, yo quedé maravillado y se acabó el tiempo y ya nunca más volví a jugar con este cuate. Y luego, ese mismo año, meses después, conocí a un cuate en una fiesta y él un día me invitó, vente, vamos a ir a casa de mi primo. Y su primo era Oval. Y ahí me quedé como una semana jugando rol, entre otras cosas. O sea, llegaste ahí y pasó una semana y dijiste, ¿qué es esto? Espera, ¿qué Hay ha pasado? un mundo afuera. Mi primer personaje era Yo llegué a casa de Emiliano y salí 6 meses después. Ok. Sí. Una intro así de... Sí. Era demasiado. No sé cómo sobrevivimos a eso. Mi primer personaje fue totalmente tirado al azar. No tenía yo ni idea de qué había pasado. Era un personaje fuerte, resistente, sí, pero había sacado el número máximo posible en carisma. Y era era un apache que llevaba un tomahawk. Es así vagamente lo único que recuerdo de ese personaje. Mira, jugábamos con Oval en aquel entonces, además de campaña, algunas otras cosas. Oval dirigía también Marvel, superhéroes. Lo que también no contribuyó mucho a mi sanidad mental, porque también ya me gustaban los superhéroes y bueno, el rol y los superhéroes, match ganador, A partir de ahí, fui conociendo a mucha gente que jugaba con Oval y en otros lugares, y también yo a veces no jugaba con Oval y nos íbamos a otros lados, y algunos jugaban juegos más comerciales. Comerciales entre comillas, ahorita ya los ubico, eran juegos indie de rarezas increíbles. Todavía tengo yo ahí uno, por ejemplo, de esa época, de Joke International, aclarando que Joke International era una editorial española, no británica ni gringa, ¿no? Y el que tengo allá es El Príncipe Valiente. Estoy hablando de principios de los 90 y se jugaba con monedas, ni siquiera con dados. Creo que son como 6 monedas. Todavía no se inventaba el dado en esa época. Había mucha gente experimentando posibilidades de lo más locas. Un juego que me fascina, que tengo en mi biblioteca y del que no me voy a desprender fácilmente, es Falkenstein, el mundo de Falkenstein. Es un juego que nunca he logrado correr una campaña completa. O sea, siempre cuando lo juego por alguna razón, bueno, por una razón que ahorita les explico, siempre se queda en una jugada. Y es que es un juego totalmente narrativo. Va más allá de lo narrativo experimental que hemos hecho. Es un juego donde toda la experiencia se basa en llenar un diario de personaje. Son personajes victorianos, siglo XIX. Hay magia, el mundo es más o menos la Tierra real. De hecho está basado en El prisionero de Zenda. Ok. Ajá. Es el mundo real, entre comillas, pero hay magia, hay dragones, hay todas estas cosas. Y como un caballero no va a tirar dados, porque eso es de villanos, se juega con baraja. Y de alguna manera estás apostando contra el Dungeon Master. Es como una especie de bridge o algún juego complejo, porque no es nada más sacar pares. Sí es una cuestión de sacar la carta más alta, pero también es una cuestión de que hay una cantidad limitada de cartas. Entonces las cartas que tengo yo son cartas que tengo que
tirar o tengo que guardar. Entonces hay ahí un juego Fíjate de que estrategia. hace no mucho jugué justamente con Oval Dragons Conquer America, que también se juega con cartas, no con dados, y también tiene una lógica de, pues tienes, tus cartas es casi como tus tiradas, pero tú ya sabes en tu mano cuál es la tirada que tienes. Puedes tener una carta alta o una carta baja y te la juegas según el tipo de acción que estés tratando de realizar, y te la juegas porque quizás si te gastas la alta ahorita para tener un éxito comprando en el mercado, quizás ya no tengas la carta alta para cuando tengas que enfrentarte al malo del nivel. Más allá de todo el juego probabilístico, es el juego narrativo, que eso es algo que siempre me ha parecido muy atractivo, y es una parte que es muy difícil mantener con la mayoría de los jugadores. La mesa que estoy dirigiendo actualmente tiene jugadores muy comprometidos, sin embargo, tienes a los jugadores que se llevan todo el peso narrativo, no porque quieran, sino porque nadie más le entra al quite, y los jugadores que no hacen nada. Y eso se va convirtiendo en un peso que van arrastrando unos jugadores, y otros jugadores lo van dejando, ¿no? Sí, porque necesitas un tipo de jugador muy dispuesto a involucrarse en lo narrativo, ¿no? Muy echado para adelante con esto de narrar. Sí, sí, sí. Mi esposa me cuenta mucho. Mi esposa también es jugadora de rol y también más o menos de la misma época, porque pues los mundos son así y uno termina emparejándose con la gente que es como uno. Mi esposa me cuenta de una jugada para ella legendaria en la que ella y su mejor amiga fueron construyendo con el director de juego toda la jugada, toda la campaña, y los otros jugadores iban y venían conforme tenían tiempo o ganas o cualquier cosa, y terminando la jugada, para iniciar la siguiente, hubo el conflicto, y estos jugadores les dijeron: es que no queremos jugar con ustedes porque ustedes son las que se llevan todos los premios y lo hacen todo. Y ellas decían: es que sí, pero es que nosotras hemos hecho la jugada, ustedes no se han comprometido en ese nivel. Y es una parte bien interesante. Falkenstein es un juego que depende de esos jugadores que estén dispuestos. Y fíjense que ahora que lo pienso es un tema interesante a desarrollar en sí mismo, ¿no? Sí. Cómo manejar una mesa con jugadores disímiles en el sentido de su involucramiento, decía alguna vez Medardo, su compromiso rolero, ¿no? Porque hay gente que está más comprometida y a veces hay gente que simplemente tiene el tiempo y hay otra que no, y eso genera desbalances dentro de una misma mesa que a veces parecen injustos. Sí. Entonces es un tema en sí mismo, pero bueno, quizás luego volvamos a eso en otro video. Es curioso, y voy a hacer aquí un paréntesis, pero en Tierra de Quimeras, pese a que tenemos el sistema más hecho de changos de toda la comunidad rolera de México al menos, o lo tuvimos ahora, y la verdad es que creo que está bastante decente los sistemas, pero tuvimos unos sistemas muy hechos de changos, eso nunca fue un problema, siempre encontramos la forma de balancearlo, porque dependía tanto de la solución narrativa, que aunque tuvieras mucho poder y mucho nivel y muchos puntos, lo que iba a decidir todo era la solución narrativa, y eso atenuaba muchas de las diferencias entre los niveles y los puntos de los personajes. Y mira, ahí en el 20 aniversario de Tierra de Quimeras, en la mesa en la que me tocó estar a mí, la dirigía Oval, jugamos con un grupo de, ¿qué fue? 1999, 2000, el de la Piedra de las Estrellas. La Piedra de las Estrellas, sí. Donde, por que jugaban Dungeons and Dragons. Sí. Para los que no estuvieron en el 20 aniversario y no cachan muy bien, cuando se hizo el 20 aniversario, que trató de, ya esto ya hablamos en otro video, y hablaremos en un próximo describiendo lo que fue eso. Si no, vean el canal de Braimar, ahí está descrito todo el 20 aniversario y de qué se trató. Es su primer video que subió, habla de eso. Bueno, en esa ocasión, la mesa que dirigió Oval no era una mesa creada ni forjada ni desarrollada en Tierra de Quimeras, sino en Dungeons and Dragons, en Advanced Dungeons and Dragons, además, si mal no recuerdo, segunda edición, sí. Que
participó todos los personajes de esa campaña que se llamó La Piedra de las Estrellas, que fue icónica en el rodaje de los 90s, 2000s. Esos personajes que terminaron esa campaña jugaron en el aniversario dentro del mundo de Cuesdal, en Tierra de Quimeras, una guerra, una batalla, para hacerlo pronto, ¿no? Dentro del contexto narrativo de nuestra comunidad, ¿no? Es decir, nos trajimos a esos personajes y ahora sí, cuéntanos. Bueno, a lo que iba es que es muy interesante cómo el sistema Tierra de Quimeras pudo acoger muy fácilmente, de verdad, con una facilidad pasmosa, a todos estos personajes que habían crecido en un sistema totalmente diferente, ¿sí? La manera en la que termina desarrollándose para esta batalla pues es muy precisa, ¿no? Porque no fue una campaña completa, no fue una historia muy grande, sino una pequeña historia dentro de varias historias que se están desarrollando simultáneamente, que además forma parte de una historia que llevan, 30 años desarrollando. 20 años en ese momento, que era el 20 aniversario. Era el 20 aniversario, sí, bueno. Lo que pasa es que no ha parado. No ha parado, obvio. De hecho, alguna vez también, hace algunos años... Ni parará nunca. El asunto es que vino Medardo Maza, nada más y nada menos, porque estábamos hablando de... Lo invocamos. Fue una invocación perfectamente planeada y calculada. Y la perrita Kim está muy feliz de que haya venido a visitarla. Ya. Todo eso, parte de la diversión. Ella es muy feliz, ¿eh? Editar. Para, se parece mucho a las discusiones que tienen Medardo y Emiliano. Fíjate que sí. Bueno. Ya sabemos que es tu persona favorita, pero ya. Estábamos hablando de cómo una compañía entera de Dungeons and Dragons Advanced segunda edición, La Piedra de las Estrellas, en la que participaron tanto Medardo como Vicente, jugaron con Oval en el 20 aniversario de Tierra de Quimeras, utilizando nuestro sistema, y Vicente nos estaba platicando la facilidad de la adaptación de los personajes. Voy a hacer una nota, específicamente se trataba del sistema más simplificado que desarrolló Medardo específicamente y que además perfeccionó para esa ocasión en especial, donde realmente estábamos hablando de así 3 habilidades de cuerpo, mente y espíritu, unos puntos muy que se traducían en la cantidad de dados que tirabas, y de ahí sacabas éxitos y anulabas los fracasos. En fin, un sistema muy sintético, muy simple, y que funcionó muy bien para aplicar. Hay que decir al respecto de este sistema que es una derivación de lo que en su momento Otón Cabrera Guillén desarrolló para el juego de Broken Reality, un juego de Morph. O sea, era un juego de computadora ya masivo, muy sencillo. Nos estábamos planteando nosotros en reconstruir arquetipos literarios, y esos arquetipos literarios pueden resolverse de cualquier modo, y no solamente una combinación algorítmica de números, que es lo que en un sistema particular puede ser el corazón de tu personaje. Entonces, estas 3 características transformadas ya en Tierra de Quimeras, lo fusioné con el proyecto de juego de batallas para Tierra de Quimeras que había trabajado Cristian Aceves Ruiz. Cristian Aceves Ruiz, alias El Tiburón. Yo lo único que hice fue poner las 2 piezas y decir, esto nos proporciona un territorio lúdico muy sencillo, que podemos explicarle a cualquier persona, y que con 3 dados de 6 podemos jugar lo que sea. Y ese lo que sea fue nuestro 20 aniversario. Permiso. Cristian Aceves Ruiz, alias El Tiburón, también es un magnífico armero, cuchillero,
Y cabe... También hace arcos. También hace arcos y es un excelente tipo. Y cuenta la leyenda que está juntando orcos para hacer un ejército. Una horda de orcos. Ok, volvamos al punto, porque si algo tienen estos dos compañeros, en especial estos dos, es una capacidad de divagación y de digresión extraordinaria. Si ustedes creen que Tolkien abría líneas narrativas, Medardo se lo chinga. No. Lo que pasa es que Tolkien sí las cerraba. Volviendo al punto y a donde estábamos tratando de llegar en esta ocasión. Tú habías jugado con Oval, Vicente. Sí. Habías jugado campaña, habías jugado Dungeons and Dragons. Y luego jugaste en Tierra de Quimeras, no en el 20 aniversario, sino mucho tiempo antes, en versiones del sistema mucho anteriores a estas. Desde el 98, cuando nos conocimos. Exacto, empezamos a... Lo que me gustaría que nos platicaras un poquito es, ¿cuál fue tu experiencia al pasar de esos mundos? Lo de fantasía de Oval, el de fantasía de Dungeons and Dragons y los otros juegos que habías jugado, al mundo que conociste un poco en Tierra de Quimeras. ¿Hubo alguna diferencia? ¿Qué te gustó más? ¿Qué te gustó menos? ¿Dónde hiciste shock? ¿Dónde dijiste, no manchen, esto está horrible? ¿Y dónde dijiste, bueno, pero vale la pena quedarme porque son buena onda? Como decías bien, retomando, porque todo esto se tiene que enlazar con todo lo que dije antes. En la parte difícil es en la parte narrativa. Por un lado, te encuentras con un sistema que es más sencillo y más basado en los elementos narrativos, que además en ese entonces, que no me clavaba yo tanto en sistemas, me gustaba, en sistemas de rol, porque de los otros yo no entiendo nada. Me clavaba mucho, me gustaba muchísimo el rollo narrativo, y eso me funcionó mucho. Tierra de Quimeras era un sistema que todo lo generaba a partir de las posibilidades narrativas. La parte que lo hacía muy difícil y la parte que me costó mucho trabajo es que eso requería continuidad de algo que para empezar no tenía yo, porque los acababa de conocer ustedes, y que después no hubo como muchos elementos hasta años después para poder darle continuidad a esos parámetros narrativos, a esa narración constante, que además Tierra de Quimeras tiene mucho eso. Yo venía de entornos donde había juegos de tiempo cerrado, no juegos infinitos. Juegos que empezaban y se terminaban. Bueno, la realidad es que casi nunca se terminaban, ¿no? Oye, pero y con respecto al tipo de mundo o al tipo de fantasía que ¿había diferencia? Sí, sí. Ya cuando los conocí ustedes, ya cuando fui entrando al mundo de Tierra de Quimeras, por supuesto, toda la base, ¿cómo lo llaman? Tú tienes una palabra muy buena. Mitopoética. Sí, toda la base mitopoética de uno como jugador, choca o se enlaza con lo que traen los otros jugadores. Otros jugadores vienen con sus propios elementos. Y a veces uno se niega, uno puede cerrarse mucho a las cosas nuevas, o al revés, ¿no? Abrirse y crear. Tierra de Quimeras aporta cosas loquísimas, ¿no? Creo que es lo primero que me da a mí una idea clara de que se puede enlazar, se pueden hacer cosas como enlaces de géneros, ¿no? Por ejemplo, los gnomos inmortales. Los gnomos inmortales son una cosa monstruosa que pasa de la ciencia ficción a la fantasía con una facilidad brutal, a veces en una frase. Sí. Los trasgos en Tierra de Quimeras crecen muchísimo. Los trasgos en la fantasía épica de Dungeons and Dragons son el malo fácil, son el villano chiquito. En Tierra de Quimeras no, los trasgos son personajes por derecho propio. Y todos los que ya nos hicimos parte de Tierra de Quimeras y nos fuimos y hacemos nuestra mesa afuera, nos llevamos cosas de aquí para allá. Yo creo que hay un proceso social que hay que observar, y es el juego de rol como mecánica lúdica es completamente autogestiva, es decir, necesita solo al narrador y a su pequeña comunidad, y entonces es muy fácil que se genere un microuniverso
donde las personas se acercan a jugar por una razón específica y no necesitan entrar en contacto con otras personas del juego de rol para poder existir. Al ser autogestiva una mesa de rol, entonces otra mesa de rol, ¿qué es para una mesa de rol? Normalmente es dos cosas: una capacidad de crecimiento o una amenaza, o las dos cosas al mismo tiempo. ¿En qué medida es una amenaza y una capacidad de crecimiento? Todas las mesas de rol se reúnen para jugar por algo, pero ese algo suele ser distinto. Las personas que deciden simplemente divertirse de la manera más esperpéntica porque necesitan una salida, las personas que necesitan reunirse para unir los palitos como si estuvieran haciendo un Jenga de historias, digamos que Tierra Quimera está un poco más cerca de eso, las personas que se reúnen para disfrutar del juego de rol como una mecánica de matemáticas, donde están las sumas, las restas, los números que están girando, las personas que lo utilizan como catarsis, las personas que lo utilizan como una proyección de lo que quisieran o pudieran ser, que en ese momento no se les está logrando, y al encuentro de dos mesas de rol, lo primero que pasa es, ellos no juegan rol de a de veras, porque el rol de a de veras es ¿no? Es esta motivación que nos junta a nosotros. Entonces, toda otra mesa de rol es una amenaza inmediata, no juegan lo que yo y no juegan el juego de rol. Y hay muchas que se quedan en eso y no necesitan ir a ningún otro lado porque pueden jugar 30 años más sin necesitar cruzar eso. Pero, definitivamente, después de la amenaza, cuando alguien dice, ¿por qué está jugando la otra persona una cosa que no es lo que yo juego, que no es lo que a mí me gusta, pero que se divierten exactamente igual que yo? Y entonces viene esa segunda fase de aprendizaje. Y entonces, en la medida en la que uno sea capaz, los doctores con todas sus especialidades van a congresos de doctores. Lo mejor que le corresponde a una persona interesada en el juego de rol es tratar de involucrarse en la mayor cantidad de modos posibles en otras experiencias de rol, a través de manuales, a través de ser jugador en otras mesas, a través de ser máster en otras mesas, a través de participar en congresos, a través de lo que sea, para llegar a eso que nos hace estar profundamente enamorados del rol, y es la frontera de la sorpresa. Porque cada vez que uno aprende una razón por las cuales los otros seres humanos juegan rol, uno no deja de sorprenderse la capacidad de reflejos de espejo que genera este juego extraordinario para seguirnos explorando al interior. Creo que ayer o antier, me enteré de que había mutilado al personaje de Vicente. La primera vez que jugó conmigo. Mala onda, o sea, gachísimo. Yo no tenía memoria de esto, no lo recordaba. Sí. O sea, mi personaje perdió el brazo desde aquí. Y la siguiente vez que jugó, el mismo personaje, como 2 años después, volvió a ser mutilado. Nada más que ya no me acuerdo cuál fue esa otra mutilación. Fue traumático. Y este es un excelente ejemplo de mecánicas. En una mecánica se recibe el daño general a partir de la lógica que un personaje debe tener cierta cantidad de sangre. Hay una lógica en donde recibes un daño general y no es necesario detallarlo, y otra mecánica que propuso Adrián Morales Maravilla, que no solamente es un creador de fantasía interesantísimo, sino un doctor prominente. Y entonces es muy interesante que un doctor, siendo adolescente, haya propuesto ya una relación anatómica de los puntos de vida. No vamos a mirar los puntos de vida en donde los vamos a repartir por cabeza, torso, brazos, pierna derecha, pierna izquierda, cola, quien tuviera, y entonces viene una cierta posibilidad de preguntas. Si está determinado el cuerpo en partes a la hora de un combate, definitivamente resulta más letal para abatir un enemigo golpeándole y quitándole las partes de la cabeza y del torso. Y entonces, si eso es posible, no será posible recibir un daño amortiguado con alguna otra parte del cuerpo, y esa solución burda que llevó a que muchos personajes usaran escudos, usaran brazaletes o que interpusieran el brazo, que llevó a la mutilación de muchos personajes, es en realidad lo que ha ocurrido en la historia de la guerra. Eso nos regresa entonces a preguntarnos,
qué tipo de combate queremos tener y queremos ver. Y regreso al ejemplo matemático, porque el día que yo lo vi, y Vicente era presente de esa mesa, el día que yo lo vi, quedé patidifuso, porque me hallaba yo rodeado de 6-7 personas que se encontraban felices como yo, como cualquier jugador, brincando, emocionados con el riesgo, el peligro, jalándose los pelos, y estaban jugando a los números. El máster, sin describir absolutamente nada sobre el adversario, de la lógica de donde yo venía con muchos matices de narrativa, y que ahí nos apoyábamos y era nuestra muleta, el máster, sin describir absolutamente nada del adversario, propugnaba: mira, ahí van las tiradas y tienes que resolver esto. Y cuando estaba yo a punto de decir, es el peor máster y la peor jugada donde yo estaba, a punto de esa expresión, vino la respuesta de los jugadores hablando el mismo código matemático. Así como los artistas que contamos nuestras historias con mitemas y con tramas, estas personas venidos de otro background profesional donde los números son importantes, estaban sumando, quitando, poniendo, haciendo, brincando, absolutamente felices. Y en ese momento yo, 24 años después de haber comenzado a jugar rol, dije: no sé nada del rol, obsérvale las caras de felicidad. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Déjenme hacer una precisión, porque algo que nos pasaba, y que probablemente a eso también se refería Vicente cuando hablaba de la narración a la que se enfrentó ya entrando a Tierra de Quimeras, es que justo dividir el cuerpo en partes y que cada parte tuviera sus hit points tenía una consecuencia, y es que yo voy con mi personaje, me empiezo a imaginar al enemigo, saco mi espada y entonces le digo al máster: no, es que lo que voy a hacer es hago una finta por arriba para clavar la espada de esta manera, que entre a través de su plexo, penetre hasta sus entrañas, luego voy a girar con todo mi peso para obligarlo a girar y así infligirle un daño extra. Bueno, toda esa narración no estaba en una mecánica, era pura narración. Es decir, no existía nada en la mecánica que te diera la capacidad de hacerlo. Pero si me lo narrabas, yo te lo daba por bueno. Es decir, en la medida que tú narraras tu acción, ibas a tener ventaja. Te obligaba a narrar. A diferencia de tenerlo todo en los números y tener que hacer las sumas y restas de los puntos o los no puntos o los contrapuntos y los fits y los no sé qué. Por eso, a veces, había este choque o esta... pues se hacían un poco de chispas cuando alguien que estaba acostumbrado a jugar de una manera, le pasó mucho a nuestros jugadores enfrentándose a otros modos de juego, y a los de afuera decir: pero ¿por qué le dan ventaja y a mí no, si estamos haciendo lo mismo, pegar con la espada? Ah, no, pero es que él dijo que daba un rolling, cortaba la curva y cuando caía el personaje le clavaba la espada en la quijada. Al hecho real es que, pasado estos años, yo tengo una memoria nítida de esa jugada por el asombro que me generó, y hay muchas otras que me gustaron mucho que ya he olvidado, pero recuerdo claramente en el contexto. Incluso era una pendiente de tierra cerca de Dale de los Valles en Fyron, porque yo empecé a necesitar algunos detalles más y le dije al máster: oye, perdón, de casualidad, ¿dónde estamos? ¿No? Más o menos aquí y allá. Y aquí un paréntesis: un buen máster y un buen sistema se da en el encuentro donde un jugador que no tiene ni el background de los números ni el background de la trama puede decir: sí, aunque me venga un jugador que no tenga los modos para jugar, el sistema o la narrativa debe proporcionarte caminos para que tú te integres, te diviertas. Y ocurrió un pequeño evento dentro de esa jugada que es una muestra de lo que se considera jugar bien en el proceso. Mi personaje, un halfling ladrón, hallábase en un barril disparando con su ballesta, lo cual generaba que con su ballesta tirara un dado de 8 con multiplicadores de sneak attack, con multiplicadores de ataque gandalla a la distancia. Técnicamente, tener cada turno un dado de 8 más los otros multiplicadores es, sin duda, en el código matemático el modo de jugar. No obstante, el personaje de mi amigo Vicente cae en el campo de batalla, y entonces mi personajito, que es un halflingcillo cualquiera, común y corriente,
sale del rincón, pierde la posibilidad táctica del ataque gandaya para desenvainar una daga que es una daga de 4. Y entonces otro jugador me mira diciendo, o sea, este es un imbécil que nunca ha jugado rol. ¿Cómo pasa de un dado de 8 más bonificadores de ataque a gandaya a estar al frente de batalla con sus pocos hit points tirando solamente un dado de 4? Entonces claramente para él era el jugador más inexperto que se hubiera topado. Y en mi tónica los números no hacían algún sentido, sino meterme en la historia donde mi amigo había caído en el campo de batalla, y si yo tenía que salir con el puñal a dar de mí lo que se pudiera, eso era lo que mi mesa me había enseñado. Pero justamente mirar el mismo evento por estas dos perspectivas lleva a... Hay 1000 maneras de comer un queso y todas son adecuadas mientras la gente se divierta. Bueno, y a ver, volviendo. Tú como navegante de los mares del Caribe entre las mesas de rol, ¿cómo percibiste en este momento donde nos estábamos conociendo muchas mesas y muchos modos de jugar diferente? Sí. Digo, porque yo conocí, jugué un poquito con Oval y jugué un poquito con algunos de World of Darkness, muy poquito, un par de veces, 3 veces, ¿no? Dije, no, pues está bonito, está padre, me cae bien la gente, pero me gusta más cómo jugamos nosotros. Pero sí, yo siento que tú anduviste mucho más de un lado a otro. ¿Y cómo percibías justo estas animadversiones, rivalidades entre las mesas y también las amistades? Porque de pronto yo lo que empecé a ver es que se empezaban a tejer una serie de amistades que enlazaban las mesas. Yo creo que lo que está aquí de por medio es que tienes un montón de gente con muchos bagajes culturales atrás, ¿sí? Gente que se conoce, es decir, nosotros 3, viniendo de entornos distintos, teníamos un bagaje cultural muy similar. Claro. Y eso nos permite seguir siendo amigos ahorita, pues 24, 25 años después, ¿no? Y clase media de hogares donde los padres leían. Exactamente. ¿Qué fue lo que yo me encontré con ustedes? Bueno, yo me encontré con ustedes a gente como yo. O sea, a ustedes me los hubiera encontrado en otro ambiente y hubiésemos acabado siendo amigos. Se dio el caso de que fue el rol. Lo interesante no es el cruce entre nosotros, sino el cruce que hay. Por ejemplo, salió ahorita el tiburón. Al tiburón yo no lo hubiera conocido de otra manera. Al marro, ¿no? Y ambos son personajes que veo así con pasmo, ¿no? El tiburón a mí me parece un tipo... Es más, políticamente no coincidimos. Ahora vamos a hablar del tiburón. Políticamente no coincidimos. Sin embargo, es un tipo que me cae muy bien, ¿sí? Y con el que puedo... Bueno, ya me puedo tomar mis cervezas y hablar de rol o de espadas toda la tarde y lo que sigue, ¿sí? Y esa es una relación creada en torno al rol y en torno a Tierra de Quimeras, mucho más concretamente, ¿no? Fíjate, voy a abonar a esta idea porque precisamente a mí algo que me pasó es que, claro, yo jugando con Emiliano en la casa de Emiliano, conocí a Medardo y conocí a un grupo que era muy parecido en su bagaje y en su background cultural, y aún así, Medardo era lo más raro que yo había conocido hasta ese momento. Y luego yendo a jugar a Texcoco, la versión yo dije, no, Medardo es el light. Es el que se parece a mí. Todos estos otros no entiendo nada. Pero fue genial eso, esa experiencia fue magnífica, precisamente porque en el contexto de la mesa de rol, lo que importaba estaba ahí, en la fantasía donde todos nos metíamos en ese mundo, pero al mismo tiempo te permitía asimilar de una manera mucho más amigable, por lo menos para mí así lo fue, estos imaginarios tan diferentes, ¿no? El tiburón, el güero, el güero, o sea, el güero que fue federal de caminos mucho tiempo, ¿no? Fue policía. Para mí, ser amigo de un policía, para mí, en mi contexto político-social, era inconcebible. Pero en la mesa de juego fue posible y se volvió una persona entrañable. Claro. Y yo quizás no hubiera podido pensar que un policía podía ser buena persona, de no haber sido por estar sentado jugando con él. Y me cambió la cabeza. Dije, no, güey, no seas prejuicioso, estúpido. Ajá. Sí, la gente es gente y conoce cada persona
sin su etiqueta, o sea, trata de quitarle la etiqueta, trata de ver más allá de lo que tú crees que puedes saber de esa persona para convivir un rato y entonces empezar a entender, ¿no? Y que además muchas veces la persona va más allá de sus solas opiniones o de sus gustos musicales o de su manera de vestir o de una serie de cosas que nosotros prejuzgamos cuando los vemos, hacemos un escaneo general. En la mesa de juego, a mí por lo menos me dio la oportunidad de justo darme el chance de decir, bueno, no me importa quién venga y se siente, vamos a jugar rol y luego vemos. Sí. Y resulta que jugábamos rol y eran gente a toda madre, ¿no? Entonces... Sí, yo cosiendo un poco al respecto de lo que están diciendo ustedes, es evidente que la persona que ama el rol, la ama por muchas razones. Nos encontramos frente a un juego donde no hay ganadores, donde las cuatro... el azar, el vértigo, la mímesis se amalgaman en una sola, es decir, las posibilidades que tiene el juego de rol para inspirar a la creación artística, para inspirarte a la búsqueda de conocimiento. Es decir, quien ama el rol pues, se da cuenta por qué lo ama, pero lo que acaban de decir creo que en el fondo es lo más importante. Para mí, la mesa de la Piedra de las Estrellas fue justamente esa experiencia de la que estabas hablando tú, porque pues viniendo yo de un bagaje incluso de cierto nivel social y de ciertas ideas, es la primera vez que me encuentro con personas venidas de otra clase social, con otro tipo de ideas sociales, y que pues yo en mi absoluta juventud e inexperiencia pues me imaginaba a la gente muy distinta, repleto de prejuicios. Y a la vuelta de esa campaña de juego de rol, descubro en efecto a seres humanos a los que les tengo una admiración y un cariño al día de hoy, en donde algunas de las personas que estoy mencionando, que tienen opiniones distintas, digamos, en lo político y en lo social, por su entorno específico, pero yo ya los conozco y yo ya los quiero, y entonces es un ser humano que me interesa, y por tanto su opinión al respecto de lo que es la sociedad y lo que es la política, que es opuesto a mí, es para mí importante saber, oye, cuéntame cómo es el otro lado. Y yo me estaría perdiendo de ese tesoro, de esa visión política, de esa visión humana, si no hubiera tenido, como ustedes dicen, la posibilidad de hervir las emociones en un lugar donde no solamente las clases sociales, las edades, todos hemos visto mesas de juego donde un niño listo de 10 años le da las 10 y las malas, ¿no? O algún señor que se sienta por primera vez en sus 50 años a jugar y está feliz como un niño, igual que sus hijos. Entonces, las barreras sociales, las barreras de edad se quebrantan y... Ojo, finalmente signo de su tiempo, lo que tardó mucho tiempo, al menos en los 90s, que además valdría la pena, las famosas guerras de intrigas del rol de los 90s, valdría la pena hacerle un capítulo al respecto, pero a partir de todos estos paradigmas sociales rotos con la gran posibilidad del juego de rol, lo que tardó muchísimo más tiempo en lograr su posibilidad fue la equidad de género. La equidad de género, porque la marginalidad de las personas que se centraban en el rol ya les daban un bagaje de carencia emocional y una carga de complejos y de conflictos para desarrollar una relación emocional sana de pareja, cualquiera que fuera el código que les gustara, que llevó a que las mujeres en el juego de rol fueran muy pocas y que no faltaran en todos lados anécdotas bastante abyectas de maltrato, de prejuicio, de burla a muchas de estas jugadoras pioneras, entre ellas, por ejemplo, una mujer llena de creatividad, de energía, Blanca Estela Martínez Manjarres, que le dedicó muchísimos años a crear la revista Crisálida y a sostenerla, y que ha sido una gran impulsora cultural. Y la menciono a ella porque ella se enfrentó con los complejos y prejuicios de muchísimos grupos de rol y de muchísimos tipos de hostilidades, y ella siempre con una
salvedad de saber que ella era chingona y que era una persona de buen corazón y con suficiente dignidad para poner el alto en las circunstancias y gustándole primordialmente el rol, navegó entre todas esas hostilidades para pues tratar de llevar adelante su propia creatividad. Solo diré 2 cosas de Blanca Manjarres. Una, a mí me la presentaron, bueno, me hablaron de ella la primera vez diciéndome, no, es una jugadora super boligoma, guácala. Cuando llegó y jugó, le marqué yo por primera vez, la mejor de la mesa, pero de lejos, sin duda. La que se comprometió más, la que entendió todo lo que estaba pasando, hizo 4 acciones y las 4 se convirtieron en información útil para la jugada. Yo creo que ahí hay otro tema que hay que explorar. Pues era puro prejuicio. Lo que quiero decir es que... Claro. Y luego, yo creo que ahí hay que explorar un elemento, que es el tema de las mesas tóxicas. Todos hemos pasado... Bueno, es que la adolescencia es tóxica y la adolescencia marca. Pero y además es tema para otro video. Sí, voy a cerrar este paréntesis al respecto de la equidad de género diciendo que este caso específico de Blanca en un entorno donde no había mujeres de juego de rol, luego entra en contraste desde mi punto de vista con una mesa repleta de participación de mujeres, como era justamente la mesa de la Piedra de las Estrellas, donde no había una, no es que estuviera Blanca, es que ahí estaba Berna, es que ahí estaba Isabel, y acabo de mencionar a 2 mujeres muy capaces, muy inteligentes. No, claro, luego ya llega Blanca justamente, sí, claro. justamente conmigo. Lo que quería yo decir es que si bien el rol, pero fíjense que también esto es síntoma de otras cosas, porque la segunda mitad del siglo XX da la oportunidad de que la izquierda comience a quebrantar varios de los obstáculos de trato, las barreras sociales, pero también la izquierda mundial, mexicana y mundial, se queda atrás en la equidad de género. Y estamos hablando de una deuda que comienza apenas a resolverse hasta inicios de las primeras décadas del siglo XXI. Y ojo, hablar ya de esto, de la deuda con la equidad de género, nos lleva además al siguiente tema, que es la apertura a la comunidad LGBT+. Es a través del juego de rol donde yo comienzo a ver, donde a mí me tocó comenzar a ver personas que su identidad y su vida sexual no binaria ya llegaban y decían, bueno, sí, soy, ¿y qué? Y como habías compartido aventuras con esta persona y lo habías conocido como ser humano, entonces más allá de todos esos prejuicios homófobos de la época, también estos precursores comenzaban a hacer que uno dijera, a veces que están bien pendejas mis ideas homófobas, ¿verdad? Y entonces te permitían estas personas que fueron pioneros comenzar a contagiar al rol de otras cosas. Hoy el juego de rol no da de lo que están escuchando. O sea, las personas, o sea, es una experiencia ruca. O sea, es una experiencia ruca. Los jovencitos que juegan rol actualmente, bueno, hay igual de proporción de hombres. Voy a hacer un paréntesis. Y ya no hay gran tema al respecto voy a hacer un paréntesis. En el grupo de juegos de rol, se acaban de aventar una semana peleándose por si los elfos pueden ser negros o no, cosa que a nuestras mesas, estas mesas homófobas y muchas veces misóginas, nunca fue un problema para nosotros que un elfo fuera negro. Bueno, a lo que dos pasos para adelante y uno para atrás. Pero estos temas ya aquí voy a disentir, ya así como vamos cerrando en efecto, y creo que es importante este disenso. No todos los jóvenes son perfectos y no todos los viejos son imbéciles. Nos vamos haciendo imbéciles tal vez con el tiempo, o muchos venimos de ser imbéciles desde antes y solo lo vamos magnificando. El caso es en este sentido que ahorita sigue habiendo mucha toxicidad en el rol. Los mismos, exacto, somos seres humanos, que es lo que estaba diciendo. Pero ya somos no, es que son los mismos pleitos, es que sigue habiendo discriminación, es que sigue habiendo cabrones que tratan de callar a las mujeres, solo que ahora tienen redes sociales y se exhiben más. Y mucha información al respecto mucho más accesible. Sí. Es decir, una mujer que es acallada en una mesa, es mucho más fácil que se vincule al instante siguiente con otra mesa donde está cuidada, ¿no? O sea, hoy en día ya existe un grupo que se llama Mazmorras y Dragones, que es un grupo de mujeres para jugar en entorno seguro, ¿no? Eso no existía. Y en el mundo de las redes sociales y el rol,
De hecho, hay espacios donde las mujeres tratan de crear espacios seguros para ellas. Sin embargo, aún en esos espacios les llega a caer la mierda machista o la mierda homófoba o la mierda propia, porque finalmente somos seres humanos y hay pleitos entre todos. Ajá. Y puede haber pleitos cerrados en todas partes. Pero la parte importante es esa. Creo que, y esa es la parte que estaba tratando de señalar yo hace rato que hablábamos de todas estas cuestiones de la narrativa, ¿no? Al final somos seres humanos y lo que traemos al rol es lo que se va a manifestar en el rol. Si traemos mierda, vamos a echar mierda para todos lados, ¿sí? Y si traemos cosas chingonas, también vamos a echar las cosas chingonas para todos lados. Pero somos seres humanos, hay que asumir que traemos las dos cosas encima, ¿sí? Hay un testimonio en redes sociales al respecto de lo que acabas de mencionar. En un restaurante en Estados Unidos hay dos hermanos. Y el hermano, que es el Dungeon Master, le dice, tú no puedes tener 14 hit points de inicio. ¿Pero por qué no? Y no sé qué. Y mientras están discutiendo los dos hermanos, en la mesa de junto hay una comensal, que es una Dungeon Master. Y dice, disculpen que me meta, ¿eres una enana? Sí. ¿Y tienes 18 de resistencia? Sí. Claro que puede comenzar con 14 hit points, pero no la voy a dejar en mi mundo, le dice el Dungeon Master, niño. Y dice la mujer de junto, y tienes todo el derecho como narrador de no hacerlo. Y se voltea y le dice a la niña, y tú tienes todo el derecho de no jugar con él o jugar con personas como él, y tú puedes jugar lo que quieras y como quieras. Bueno, es que yo no sé cómo jugar. Y en medio de todo eso, el papá ve que además la mujer que está diciendo todo esto tiene una camiseta de la Gen Con y dice, niños, escuchen que ella sabe de lo que habla, ¿eh? Y le dice la señora Dungeon Master, le dice, no te preocupes. Se levanta, se va a su carro, abre la cajuela, saca manuales de rol y dice, justamente iba a llevar yo estos a donarlos a una escuela. Y le da los manuales de rol a la niña, emancipándola creativamente para que fuera lo que fuera y como quisiera. ¿Qué le pasa al niño? Le pasa al niño lo mismo que a todos los malos Dungeon Masters. Si tú en el juego de rol te emborrachas y el poco poder que tienes lo utilizas para confrontar a los jugadores y hacer una circunstancia desagradable, te van a abandonar y todo el mundo puede irse a tener su propia mesa porque el juego de rol permite... O vas a generar codependencia tóxica. También. Que también pero existe. Bueno, respecto a eso de la siempre te puede permitir tóxica, emancipación. Respecto a la codependencia tóxica, y aquí ya sí cerrando mi participación hoy, ya veremos en el futuro. Luego le echamos más. Dos cosas de experiencia. Uno, no estás amarrado a una mesa, te puedes ir y formar otra mesa. Dos, si quieres una historia en particular, si quieres un ambiente, si quieres jugar algo que no quieren jugar los demás, lo vas a tener que dirigir tú, no lo vas a poder jugar. O vas a tener que hacer una labor intensa de encontrar a las personas que quieran jugarlo. Y una labor proselitista y convencer a otro que te lo marque. Eso es más difícil que aprender a marcarlo tú. Sí. Y bueno, vamos cerrando. ¿Algo más que quieran agregar sobre todo esto? En realidad es un capítulo que se trata de nada, como la serie de Seinfeld. No, pues es un capítulo que se trata de nosotros y de nuestra historia en el rol, ¿no? Es como ir construyendo esta historia a cachitos, que además se puede ir enlazando en ese sentido con todas esas otras historias del rol que hay ahorita en internet. Yo voy a concluir con esta anécdota. De Vicente Aldrete, yo en muchos otros escenarios he tenido la oportunidad de expresarme lo mucho que, no solo lo mucho que lo quiero, sino lo mucho que lo admiro. Ahorita va a expresar todo lo que no quiere y no admira. Pero hubo un instante en el juego de rol donde comprendí lo que él dijo hace rato. Él dijo, es que yo llegué y me encontré a mí mismo. Había una jugada perfectamente sencilla con mi máster de cabecera, yo lo he dicho en otras ocasiones, Oval, donde había una cueva de hielo. Yo estaba jugando, mis personajes no estaban por ahí. Y el personaje de Vicente, que era un semielfo cazador, estaba buscando huellas. Y el máster le dice, encuentras unas huellas y las huellas van hacia la cueva. Y entonces yo miré a este jovencito, que más de jovencito,
era Coster, era Ricardo Corazón de Olor, una melena Ya dorada. no queda mucho. Él hace el ademán de tomar una espada y la onomatopeya de haber desenvainado la espada. Y yo vi la espada. Yo vi la espada, yo vi a su personaje, yo vi la escena, me la hizo muy viva, y no solamente me la hizo viva, sino me di cuenta de cuánto estaba disfrutando él sacar la espada en ese entorno primitivo para meterse en la cueva, y dije, es que sí soy yo, ¿no? O sea, ¿y cuántos años han pasado? Y recuerdo eso. Namoriel era el personaje. Sí, claro que sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra charla rolera de hoy. A ver si con todos estos ingredientes alquímicos que vamos virtiendo va quedando claro de qué se trata esta comunidad extraña que es Tierra de Quimeras, que estamos a punto de celebrar el 30 aniversario. Espera, este año. Namoriel iba a volver a tener una participación de existencia en el 20 aniversario de Tierra de Quimeras. Iba a volver a estar allí y nos salvó a todos justamente sacrificándose al vivo. 20 años.